Revelado. La increíble verdad del millonario y la sirvienta que cambió todo en 24 horas. Luis contemplaba la vista de su lujoso penthouse en la Ciudad de México, una postal brillante que contrastaba con la oscuridad que alojaba en su interior. A sus 45 años, el éxito lo envolvía en un manto de superficialidades, donde cada fiesta y reunión era solo un eco vacío de risas ajenas. Su alma, atrapada entre el oro y el vacío, ansiaba la calidez de aquellos días perdidos en su infancia, donde la risa llenaba los rincones de su hogar. En el silencio de la noche, el polvo del pasado se cernía sobre su conciencia, empujándolo a una reflexión inquietante. María, su sirvienta, entró con una bandeja. A pesar de su papel en la vida de Luis, él sabía que había más en ella. A sus 30 años, pasaba sus noches creando arte vibrante en su pequeño estudio, cada trazo ocultando sueños que nunca se le permitieron vivir. ¿Qué voz tenía él? Un millonario que se había construido en base a decisiones que desgarraban vidas. En sus ojos, Luis se veía reflejado. Un hombre angustiado que había olvidado lo que significaba ser realmente feliz. Una noche, una cena familiar lo llevó al borde del abismo. Las bocas familiares no podían contener su envidia, revelando secretos sobre su fortuna, pactos oscuros que habían arruinado a otros en el camino hacia su éxito. Lleno de rabia y desilusión, Luis sintió el peso del rencor familiar aplastándole el pecho. Se encontraba atrapado entre un legado que ya no quería y la vida que realmente anhelaba. Al llegar a casa, encontró a María esperándole, una taza de café humeante en sus manos. «¿Te pasa algo, señor?», preguntó, y esas palabras lo desnudaron de su coraza. En ese instante, el aire se volvió espeso. Su relación se transformaba, y entre murmullos de culpa y deseo, el espacio que los separaba se desvanecía. Luis observó cómo María compartía su pasión por la pintura, y en cada obra, Luis percibía no solo su sufrimiento, sino también una autenticidad que él mismo había perdido. Sin embargo, la brecha de estatus parecía inquebrantable, la tensión se palpaba entre ellos, y el miedo a malentendidos lo llenaba de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la presión aumentaba, Luis se enfrentaba a un dilema moral desgarrador. La vida de María estaba a punto de cambiar cuando una galería de arte reconocida mostró interés en sus obras. Luis se sintió en una encrucijada peligrosa. Ayudarla significaba arriesgarse a confrontar la ira de su familia y sus socios, esas voces que lo empujaban a mantener distancia del mundo que él misma había ignorado por tanto tiempo. Su mente, un torbellino de inseguridades y ansiedades, lo atrapaba en un ciclo de dudas. La noche avanzaba y el reloj no se detenía. La decisión que debía tomar se cernía como una sombra sobre su corazón. Dejaría todo atrás por el amor y la verdad que latían débilmente en su pecho. La presencia de María lo llenaba de una esperanza que, aunque frágil, era un amuleto contra el frío vacío que había estado soportando. Un grito rompió el silencio de su contemplación, un llamado hacia un futuro incierto. La confrontación que tenía ante sí no sería solo un cambio, sería un riesgo que podría definir las vidas de ambos. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo? La presión del pasado lo mantenía cautivo, y la decisión estaba colgando en el aire, a un paso de distancia. Luis se quedó en silencio, sus pensamientos atados a la incertidumbre del futuro. Las emociones luchaban en su interior como dos fuerzas opuestas. Amar a María significaba abrir la puerta a un nuevo mundo, pero al mismo tiempo podría significar el cierre de muchas más. La imagen de su familia desmoronándose, resentida por el acto de bondad, pesaba en su consciente como un ancla. Ese momento de indecisión se extendió mientras miraba a María, su rostro iluminado por la tenue luz de la sala, un resplandor que hacía que sus sueños parecieran más accesibles. En su tristeza, Luis sintió que su propio anhelo por la autenticidad se despertaba. Él, que había jugado el papel de un hombre de negocios astuto y frío, empezaba a cuestionar si realmente se conocía a sí mismo. ¿Sería posible que la verdadera riqueza no se encontrara en el dinero,
sino en las conexiones humanas genuinas? A medida que la distancia emocional entre ellos se cerraba, las sombras del pasado empezaron a desvanecerse, dejando espacio para una nueva esperanza. Las noches posteriores se llenaron de conversaciones, donde Luis se permitió mostrar sus vulnerabilidades. Habló sobre su niñez, de lo que había significado la búsqueda del éxito a toda costa, y cómo había perdido de vista su pasión por los negocios que una vez tanto disfrutaba. María escuchaba atentamente, sus ojos brillaban con una comprensión profunda que lo desnudaba de toda pretensión. Comenzó a darse cuenta de que tal vez ella podría ser la respuesta que tanto tiempo había estado buscando, un nuevo camino hacia un futuro más auténtico. Las palabras de María, su visión del mundo, comenzaron a resonar en el espíritu de Luis. La vida es un lienzo que espera ser pintado, decía ella. Luis, que había buscado copiar los patrones de éxito de otros, ahora quería incorporar su propia paleta de colores. Pero el miedo a lo desconocido tejía una telaraña en su mente. Una mañana, después de un café compartido, tomó una decisión impulsiva. Programaría una reunión con la galería que representaba a María. La inercia del pasado luchaba en su interior, y el eco de las preocupaciones familiares pululaba en sus pensamientos, pero logró arrancarse de la inquietud y ejecutar su plan. El acto de dar un paso hacia adelante parecía liberador, un acto de desafío que lo empoderaba. Mientras Luis conducía hasta la galería, cada kilómetro se sentía como un paso hacia su propia redención. Las imágenes de su familia y sus expectativas se diluían, y cada reflexión lo acercaba a la realidad inminente que había elegido. Era un viaje hacia el cambio, hacia la posibilidad de ser valiente. Puede que en ese camino también estaría dejando atrás el peso de una vida llena de secretos. Al llegar, la galería brillaba, simbolizando el mundo de oportunidades que podría abrirse. Se encontró a sí mismo frente al elegante espacioso reservado para las obras de María. Allí, las piezas de su sirvienta lucían vibrantes y llenas de vida. Todo lo que ella había soñado, y Luis sintió que la admiración le entumecía el cuerpo. Pero entonces, la voz familiar del futuro acechador resonó en su mente. ¿Cómo reaccionarían sus socios? ¿Y su familia? Luis respiró hondo, la tensión se palpaba en el aire, y supo que la decisión que había tomado para ayudar a María no sería solo un acto de compasión, sino un acto de guerra contra su propio legado. El tiempo estaba corriendo, y apenas comenzaba a entender el impacto real de su decisión. Pero su incertidumbre estaba eclipsada por una llamativa determinación. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Lo que Luis no sabía era que su confrontación estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que lo llevarían al límite. ¿Podría salir adelante sin romper su vínculo familiar y al mismo tiempo liberarse de las cadenas de su propia historia? La respuesta estaba justo ante él, y el temor a lo desconocido crecía con cada instante que avanzaba. Sin una solución clara, Luis miró hacia la galería y comprendió que el verdadero desafío recién comenzaba. El aire en la galería era denso, como si cada pincelada de las obras expuestas también compartiera el peso de las decisiones de Luis. Se sentía atrapado entre la admiración por el talento de María y la presión de su mundo conocido, representado por su esfera empresarial. Mientras los visitantes paseaban entre las piezas de arte, él se sintió como un extraño en su propio cuerpo. Ya no quería ser el hombre calculador que había sido. Esa versión de sí mismo empezaba a desvanecerse frente a la nueva identidad que estaba forjando, empujado por el deseo de autenticidad. Luis respiró profundamente y exploró sus emociones, cada una explosiva como el color en las obras de María. En esa búsqueda de conexión, comprendió que su éxito había estado vacío, una fachada. Había sido un líder, sí, pero un líder desconectado de su propia esencia. Comenzó a preguntarse cómo podría volver a ser el tipo de empresario que empezó a soñar cuando era joven, antes de que la avaricia y la competencia lo atraparan. El arte, entonces, no solo era una pasión de María, sino también un espejo que lo desnudaba. Allí halló preguntas que desempeñarían un papel crucial en su viaje. Sin embargo, la presión interna no se disipaba. La reunión con la galería se acercaba, y Luis sintió que sus pensamientos se torcían hacia su familia. El juicio que podría enfrentar era una sombra que lo perseguía. La idea de dejar de lado su legado empresarial lo ataba, pero, por otro lado, pensar en su vida sin arriesgarse a buscar su verdadera pasión era insoportable. Era un abismo que apenas se atrevía a mirar. Finalmente, decidió acercarse a la dirección de la galería. La escalera que subía a la oficina parecía cada peldaño un paso hacia la transformación. Con cada paso,
preparaba su discurso, alineando su corazón con su propósito. Quería proponer una exhibición que no solo mostrara el arte de María, sino que también contara una historia. La historia de un hombre que había tenido todo, y, aún así, no había tenido nada. La historia de un alma que buscaba redención. Al llegar a la puerta, dio un golpe firme. La jefa de la galería, una mujer elegante con una mirada incisiva, lo recibió. Luis sabía que esa reunión era más que una simple presentación. Era su momento de confrontar el miedo que había mantenido enterrado. Se encontró defendiendo no solo las obras de María, sino también una nueva visión que podría derribar los muros que lo habían separado de sus propios deseos. Su voz resonaba con vigor mientras compartía su visión. A medida que hablaba, una parte de él se preguntaba si su familia lo seguiría, si aprenderían a ver más allá del legado económico que habían construido juntos. La incertidumbre danzaba en su mente, pero había algo más fuerte. Había una liberación al hablar desde su corazón y ver cómo sus palabras resonaban frente a su audiencia. Al finalizar su presentación, Luis sintió que había dejado un trozo de su viejo yo en esa habitación. Quería medir el impacto de sus palabras. La búsqueda de la aprobación y el miedo a la desaprobación se estaban desvaneciendo con cada conversación que sostenía, cada historia que compartía. La búsqueda de autenticidad, el valor de conectar no solo con el arte, sino con su propia humanidad, empezaba a cobrar un sentido. Sin embargo, su mente no se detuvo ahí. ¿Realmente podía continuar este camino? ¿Qué dirían las personas que alguna vez habían sido parte de su mundo empresarial? Las respuestas a esas preguntas aún pendían pesadamente en el aire. Mientras la jefa de la galería sonreía, reconociendo la pasión de Luis, un nuevo camino trazado ante él, Luis entendió que su viaje apenas comenzaba. Las murallas de su antiguo mundo aún estaban alineadas, y no tardaría en enfrentarlas. ¿Podría realmente liberar a su familia y a sí mismo de las expectativas que había llevado durante tanto tiempo? El ecosistema en el que había vivido estaba a punto de ser sacudido, y su desafío era enfrentarlo con una autenticidad renovada. Portando en su interior tanto esperanza como incertidumbre, Luis abandonó la galería. Pero mientras caminaba, se sintió más ligero. Había hablado desde su corazón, y ese valiente paso lo condujo a una revelación. Lo desconocido no era un enemigo, sino una oportunidad. ¿Podría ser ese el inicio de un cambio irreversible en su vida? La inminente confrontación con su pasado estaba más cerca de lo que nunca. Luis salió de la galería sintiéndose renovado, pero a la vez, la incertidumbre pulsaba inquietante en su mente. A medida que caminaba por las calles de la ciudad, cada ladrillo y cada sombra parecían recordarle la vida que había llevado y las decisiones que aún tenía que tomar. La sensación de ser un extraño en su propia vida lo acompañaba, pero también lo hacía un nuevo deseo de autenticidad. Después de unos días de reflexión, decidió que no podía dejar que el miedo a la desaprobación familiar lo guiara. Ese miedo había sido como una cadena, y ahora que había dado su primer paso hacia la expresión de su verdadero ser, era imperativo seguir avanzando. Para Luis, eso significaba replantearse no solo su enfoque del arte, sino también su trayectoria empresarial. Contactó a algunos miembros de su círculo empresarial, personas que alguna vez admiró y con las que había compartido triunfos. Consciente de que su visión había cambiado, planeó una reunión donde pudiera presentarles su nueva perspectiva. Sabía que esto no sería fácil. Muchos podrían ver su cambio como una traición a los valores que había defendido durante años. Pero tenía una misión: compartir cómo el arte había iluminado aspectos de su vida que hasta entonces habían permanecido en sombras. A medida que se preparaba, su mente se llenaba de dudas. ¿Sería capaz de convencer a otros del camino que había decidido tomar? ¿Cómo reaccionarían al descubrir el cambio de rumbo que planeaba? Luis se preguntaba si aquellos que lo rodeaban aceptarían esta faceta más vulnerable y auténtica de su persona. La fecha de la reunión llegó y, al entrar en el salón, sintió una mezcla de familiaridad y tensión. Las personas que una vez fueron simples colegas se convirtieron en jueces de sus decisiones vitales. Luis tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Su voz temblando al principio, pero ganando confianza conforme iba expresando su visión. Hoy vengo a hablarles no solo de negocios, sino de propósito, comenzó. La vida es demasiado corta para medir nuestro éxito solo por cifras. He pasado años de mi vida corriendo detrás de un ideal que, en realidad, me alejaba de quien soy. La verdadera riqueza se encuentra en la conexión, en la autenticidad. Y quiero mostrarles cómo podemos entrelazar el arte en nuestro modelo empresarial. Las reacciones fueron mixtas.
Algunos mostraron escepticismo, inquietos por lo que consideraban un desvío del enfoque tradicional. Otros, sin embargo, comenzaron a encenderse con la idea. La posibilidad de un nuevo camino, un camino que incluyera el arte como motor de conexión, resonaba en sus mentes. Luis observó a su audiencia, palpitando entre el temor y la fascinación. De repente, se sintió expuesto, como si sus vulnerabilidades estuvieran al descubierto, pero también liberado. El arte había dejado de ser solo un pasatiempo de María para convertirse en un vehículo de transformación, un catalizador que podía unir su vida empresarial con sus deseos más profundos. Sin embargo, la reunión no fue solo sobre arte, también fue una confrontación directa con su antiguo nosotros. Cuando un antiguo socio demandó respuestas sobre su lealtad a la empresa, Luis se sintió en la cuerda floja. La pregunta sobre lo que realmente valoraba comenzó a dar vueltas en su mente. Ese instante se convirtió en un desafío personal. ¿Era un negociador que valoraba los números sobre las emociones o un ser humano que anhelaba conexión? Al finalizar, se sintió aliviado, pero no sin cicatrices. Había dado un paso adelante, pero aún quedaban muchos por recorrer. Mientras recogía sus cosas, su corazón latía con la expectativa de cambio, pero la sombra del juicio lo seguía, como un eco persistente. Al salir, se sintió distinto de cómo había comenzado la reunión. Sabía que había comenzado un proceso que cambiaría el rumbo no solo de su vida, sino también de las vidas de aquellos quienes lo rodeaban. Sin embargo, el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Tendría el coraje para despojarse de su viejo yo y avanzar hacia lo desconocido, enfrentando las repercusiones de sus decisiones? Y así, mientras cruzaba la puerta, Luis se dio cuenta de que el desafío por delante no era solo transformar su mundo empresarial, sino también reconciliarse con sus propios deseos y expectativas. La pregunta que lo acosaba resonaba en su mente. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría, o se hallaría ante un nuevo abismo de dudas? Las respuestas se acercaban, pero nunca sin precio. Luis caminaba por las calles, su mente aún palpitante tras la reunión. La adrenalina lo impulsaba, pero las dudas lo acompañaban en cada paso. Había plantado la semilla de su nuevo enfoque, pero comenzaba a cuestionar si él mismo estaba preparado para el florecimiento que deseaba. Este impulso hacia el cambio, por más emocionante que fuera, también significaba adentrarse en terrenos desconocidos. La respuesta de sus colegas resonaba en su mente. Aquellos que se sintieron alentados por su discurso ahora lo miraban de manera diferente. Algunos necesitaban tiempo para asimilarlo, mientras que otros se mostraron renuentes a aceptar su visión. Esa fricción lo llevó a preguntarse si las conexiones que había formado hasta entonces eran tan fuertes como él creía, o si en realidad estaban basadas en una imagen superficial. El dilema del artista y el empresario se cernía sobre él como una sombra. Consciente de que su transformación no sería un viaje solitario, Luis decidió buscar mentores en el mundo del arte. Recordó a un viejo amigo de la universidad, Pedro, un artista que había logrado vivir de su pasión y cuyo enfoque le había intrigado desde siempre. Una llamada con Pedro podría proporcionar no solo perspectiva, sino también estrategias concretas sobre cómo integrar el arte en el ámbito empresarial. Sin embargo, el pasado también lo acechaba. Recordaba cómo la crítica de sus decisiones había fracturado la relación que ambos solían tener, dejando un sabor amargo de resentimiento. Luis dudó, pero finalmente se resolvió a llamarlo. «Pedro, soy yo, Luis», comenzó, temblando con cada palabra. La conversación fluyó entre silencios y titubeos, hasta que finalmente se llegó al punto crucial. Su deseo de aprender de su experiencia con el arte y los negocios. Lo que había comenzado como un intercambio incómodo, evolucionó en una conversación apasionada. Pedro, sorprendido pero entusiasta, accedió a reunirse para discutir su visión. La posibilidad de una conexión auténtica lo llenó de esperanza, pero la sombra de su anterior vida lo seguía. Una voz interna le decía que este cambio podría terminar despertando envidias y cuestionamientos de aquellos que aún abrigaban el viejo orden. ¿Estaba realmente listo para enfrentar esas nuevas dinámicas? Luis era consciente de que cada decisión lo acercaría a su verdadero yo, pero también lo expondría al juicio de quienes no entendieran su viaje. Al final del día, después de un cruce de correos y mensajes, Luis se encontró revisando los dibujos que había creado en un instante de inspiración en la galería. A través del arte, buscaba respuestas. Cada trazo evocaba pensamientos que deseaba explorar, conexiones que anhelaba establecer. Su pincel podía parecer un mero objeto en su mano,
pero era en realidad una herramienta capaz de romper las ataduras que lo mantenían prisionero. ¿En qué momento decidiría utilizar esa herramienta no solo para expresarse, sino para crear un espacio donde otros también pudieran encontrarse y ser auténticos? El anhelo por avanzar lo llevó a evaluar las decisiones más difíciles que tendría que tomar en el futuro cercano. Esa noche, mientras miraba su reflejo en el cristal de la ventana, sintió una intensa lucha interna. La imagen que le devolvía su mirada era la de un hombre desgastado por las decisiones del pasado, pero aún no había renunciado al cambio que tanto deseaba. Esa lucha lo empujaba hacia una nueva revelación, un despertar que lo separaría definitivamente de sus antiguos miedos. Y así, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo implicaba abrirse al arte y al espíritu creativo, sino también enfrentar los ecos de su antigua vida y tomar decisiones decisivas. Sin embargo, aún le faltaba una gran revelación. ¿Cómo encarnaría lo aprendido sin caer de nuevo en las garras del conformismo? La imagen de la sirvienta que había conocido años atrás, y su vida de sacrificios, estaba presente en su mente, destacando cuán frágiles podían ser las líneas entre el éxito y la autenticidad. La próxima reunión con Pedro podría ser la clave, pero ¿estaba realmente preparado para escuchar la verdad que podría surgir? Mientras el viento soplaba suavemente, Luis sintió que el horizonte prometía algo más grande, pero no podía escapar de la confusión que generaba el futuro. Todo dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. Los días que siguieron a su conversación con Pedro fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Luis se sumergió en un océano de creación artística, intentando plasmar su nuevo enfoque en la tela. Sin embargo, la sombra del pasado permanecía en los márgenes de su mente. Cada pincelada se convirtió en un acto de resistencia, pero esa resistencia también estaba acompañada de un agobio creciente. ¿Era suficiente lo que estaba haciendo para cambiar no solo su trayectoria, sino también la percepción que los demás tenían de él? La lucha interna continuaba, una combinación inquietante de esperanza y miedo. El día de la reunión con Pedro llegó sin ceremonias. Luis se encontró frente al espejo, dándose ánimos silenciosos antes de salir. «Debo ser honesto», repasó en su mente. La idea de que su antiguo amigo lo juzgara aún lo inquietaba, pero decidió que la autenticidad debía ser su bandera. Al llegar al café, una pequeña parte de él anhelaba que el encuentro fluyera con facilidad, que las palabras salieran sin esfuerzo, pero eso era ilusorio. La verdadera conversación exigiría valor, un coraje que solo podría encontrar en su interior. Cuando Pedro apareció, el tiempo pareció detenerse. Su mirada era penetrante, casi como si pudiera ver a través de las capas de inseguridad que Luis había construido. Se saludaron con un apretón de manos que, aunque firme, estaba cargado de memorias pasadas y expectativas futuras. La conversación comenzó con trivialidades, pero Luis, sabiendo que cada segundo contaba, tomó la iniciativa para llevar el diálogo hacia su verdadero propósito. «Pedro, he estado cuestionándome cómo se puede integrar el arte en el mundo empresarial sin perder nuestra esencia». Su voz temblaba ligeramente, pero era clara. La respuesta de su amigo no se hizo esperar. «Esa es la clave, Luis. No se trata solo de combinar mundos, se trata de permitir que cada uno influya en el otro». Las palabras de Pedro resonaron en sus oídos, como un eco que necesitaba ser revelado. A medida que profundizaban en la conversación, Luis empezó a sentir que sus antiguos miedos estaban cediendo. Pedro compartió su travesía, sus fracasos y éxitos. Habló de los días oscuros en los que estuvo a punto de renunciar a su arte, de cómo logró encontrar un equilibrio que le permitió prosperar sin comprometer su autenticidad. Ese relato de resiliencia encendió una chispa dentro de Luis. Le sirvió de espejo. Se dio cuenta de que necesitaba hacer las paces no solo con su pasado, sino también con sus aspiraciones. Sin embargo, lo más perturbador fue cuando Pedro le planteó una pregunta. «Luis, ¿de verdad estás comprometido con este cambio, o simplemente es una fase?» Aquella interrogante, como un disparo certero, lo obligó a confrontarse. Era el momento ideal para revelar más de sus dudas, pero Luis sintió una resistencia. La honestidad podía ser liberadora, pero también arriesgada. ¿Estaba dispuesto a abrirse completamente ante su amigo? Con ese dilema girando en su mente, la conversación se tornó decisiva. Estaban a punto de cerrar la reunión cuando Pedro propuso un desafío. «Crea una obra que solo refleje lo que sientes hoy, sin filtros. Deja que el miedo, la esperanza, la duda se plasmen en la tela, y luego muéstrame lo que salió». La tensión en el aire se palpaba.
Era una invitación a un acto de autoconocimiento y vulnerabilidad genuina. Luis sintió el aliento de la posibilidad, pero también la presión del tiempo y de su propia incertidumbre. Esa obra podría ser el principio de un camino hacia la autenticidad, o una confirmación de sus miedos más profundos. Mientras se despidieron, una nueva decisión comenzaba a formarse en su interior. ¿Estaba listo para aceptar el reto que Pedro le había propuesto? La respuesta se escondía en su próximo impulso creativo, pero también en la voluntad de arriesgarse a ser completamente él mismo. La lucha por la autenticidad estaba lejos de concluir, y al salir del café, una pregunta lo recorrió. ¿Empezaría a pintar su verdad, o dejaría que el miedo lo detuviera de nuevo? La urgencia palpaba, una certeza inquietante se gestaba. El momento de la verdad se acercaba. El día siguiente a la reunión con Pedro, amaneció cargado de una electricidad casi palpable. Luis se despertó con la mente tibia, aún procesando la conversación que había tenido. Había un eco que no cesaba en su interior, la idea de crear una obra que no ocultara nada, que mostrara su esencia más cruda. Esa llamada a la autenticidad se volvía cada vez más urgente y amenazante al mismo tiempo. Se sentó frente a su caballete, las pinturas dispuestas ante él como un arsenal listo para la batalla. La tela en blanco, un territorio virgen que esperaba ser invadido por sus emociones más profundas. Pero, ¿cómo se combate un miedo tan arraigado? Su mente se dividía entre el deseo de expresar todo lo que albergaba y la aprehensión de mostrar aquel esbozo de vulnerabilidad al mundo. La primera pincelada fue un acto titubeante. Luis se detuvo, observando cómo los colores se entrelazaban en el lienzo, pero su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que todo lo que plasmara fuera incapaz de capturar su verdad. Era la lucha esencial. ¿Sería capaz de unificar su arte con su autenticidad? O, tal vez, el temor a las críticas y a las expectativas ajenas lo harían retroceder. A medida que las horas transcurrían, la mezcla de colores se tornaba más caótica. Luis intentaba canalizar su confusión interna en cada gesto. Cada trazo parecía una manifestación de su lucha personal, pero al mismo tiempo era incapaz de liberarse completamente. Las dudas lo asediaban como sombras, cada una recordándole su incapacidad de avanzar, de romper el molde que le había sido impuesto. Decidido a salir de ese ciclo vicioso, buscó el consejo de Pedro nuevamente. Después de una noche de insomnio que lo dejó agotado, llamó a su amigo. «No puedo hacerlo, Pedro. Cada vez que intento dejar de lado lo superficial, emerge ese monstruo dentro de mí que me grita que no soy lo suficientemente bueno». La voz de Pedro al otro lado de la línea era firme, y su respuesta resonó en lo más profundo de Luis. ¿Y si ese monstruo no es un enemigo, sino un aspecto de ti al que debes dar la bienvenida? Cada parte tiene su razón de ser. Aquellas palabras, aunque simples, eran revolucionarias. Luis comenzó a replantear su visión del miedo, no como un obstáculo, sino como un componente esencial de su proceso creativo. Era necesario reconocer sus inseguridades y transformarlas en fuerza, en un impulso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Con esta nueva perspectiva, comenzó a definir en su mente qué era lo que realmente quería expresar. Al día siguiente, frente a la tela en blanco, sintió una oleada de liberación. La pincelada inicial fue más decidida, más clara. Libertad y miedo coexistían en su corazón, pero esta vez, no la sentía como una prisión, sino como un catalizador. Cada color que aplicaba parecía cómplice de su evolución, junto con cada forma que nacía sin restricciones, sin censura. Las primeras horas de pintura fueron catárticas. Se sintió libre para ser él mismo, repleto de imperfecciones, inseguridades y esperanzas. Se dedicó a plasmar su verdad, dejando que sus emociones fluyeran sin limitaciones. La obra comenzó a tomar forma, y aunque sabía que aún quedaba un camino por recorrer, cada trazo lo acercaba más a esa nueva versión de sí mismo. Sin embargo, algo dentro de él gritaba que debía revelarse aún más. Cuando finalmente terminó el lienzo, contempló su creación. Era un reflejo del tumulto que había en su interior, y eso era lo más auténtico que había creado en años. Pero las inseguridades regresaron rápidamente. ¿Estaba listo para mostrar sus más vulnerables pensamientos a Pedro? Ahí estaba el dilema que desbordaba su carrera: aceptar su transformación y el desafío de compartirlo con alguien significativo. La idea de la próxima reunión se convirtió en una tormenta de ansiedad. El momento de la verdad se acercaba, y Luis estaba en la encrucijada de confrontar su mayor temor: el juicio ajeno. La expectativa de Pedro pesaba en su mente,
como un recordatorio de que no había vuelta atrás. La presión aumentaba. Ahora tenía una decisión que tomar. ¿Presentaría su obra, exponiendo su alma desnuda al escrutinio, o se aferraría a su zona de confort una vez más, permitiendo que sus miedos dieran un paso al frente? La llegada del día de la presentación se convertía en un punto de inflexión crucial. Una voz interna insistía en que era ahora o nunca. ¿Haría un brindis por su nueva vida, o se dejaría atrapar nuevamente por las sombras del pasado? La respuesta, sentía, cambiaría el curso de su vida para siempre. Luis se despertó esa mañana sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La obra que había creado, un caleidoscopio de emociones feroces y vulnerables, lo desafiaba a dar un paso hacia adelante. Mientras se lavaba la cara, el agua fría le resultaba un alivio momentáneo, pero las dudas, como sombras persistentes, se agazapaban en lo más profundo de su mente. La reunión con Pedro no era solo una presentación, era el umbral hacia su transformación personal. Con cada bocanada de aire que tomaba, su determinación titubeaba. Se vestía con las manos temblorosas. Su ropa no era más que un uniforme para la confrontación que lo esperaba. La decisión de abrirse, de compartir su verdad, parecía cada vez más monumental. En el espejo, trató de visualizar su futuro. Un Luis auténtico o uno encerrado en las cadenas de la autocensura. Un camino que ya había recorrido demasiado y del que deseaba escapar. Al salir, el cielo estaba encapotado, como si el universo compartiera su inquietud. Caminó hacia el estudio de Pedro, cada paso resonando como un eco en su mente. Mientras transitaba el camino, intentó idear un discurso, las palabras coreando en su cabeza. Pero cuanto más pensaba, más se complicaba la claridad de su mensaje. Necesitaba que sus palabras reflejaran su nueva visión, su nueva obra, su verdadero yo. Cuando finalmente llegó, la ansiedad era palpable. Los colores vibrantes de su creación podían sentirse como una extensión de sí mismo, y al mismo tiempo parecían distantes. Pedro lo recibió con una sonrisa cálida, pero en su mirada había una expectativa que llenaba el espacio entre ellos. «Hoy es el día», le dijo Pedro, al tiempo que tomaba asiento frente a él, preparado para la revelación que había anticipado con tanta emoción. Luis sintió que su corazón latía de forma frenética. Cada palpitar era una batalla entre la calma y el pánico. No había marcha atrás. Respiró hondo y, con manos temblorosas, descubrió el lienzo. El color y la forma comenzaron a narrar su historia, y por primera vez, la inseguridad dio paso a algo más poderoso: la autenticidad. Mientras Pedro contemplaba la obra, Luis comenzó a hablar, cada palabra fluyendo como un río desbordado. Habló sobre las luchas que había enfrentado, las inseguridades que habían amenazado su creatividad, cómo había transformado el miedo en un impulso. La expresión de Pedro fue una mezcla de sorpresa y admiración. A medida que Luis se liberaba de sus ataduras, la conversación se tornó más íntima, revelando una conexión creciente entre ambos. Cada palabra pronunciada, cada trazo defendido, suponía un paso más cerca de liberarse completamente de sus inhibiciones. A medida que la conversación se profundizaba, Pedro interpeló a Luis con una pregunta inesperada. ¿Qué es lo que realmente deseas lograr con tu arte, Luis? Esa simple cuestión le golpeó como un rayo. Era un instante revelador, desnudando su deseo fundamental detrás de la exposición y la autoexpresión. Luis se vio en la necesidad de confrontar no solo sus miedos, sino también sus verdaderas aspiraciones. Con cada respuesta, la confianza fue creciendo. Se dio cuenta de que había algo más que solo el arte. Había un mensaje que debía compartir. No se trataba solo de su historia, sino de la conexión humana que podía inspirar, la posibilidad de tocar a otros a través de su sinceridad. Cuando la conversación finalizó, Luis sintió que había superado una barrera invisible. Pedro lo miró con admiración, pero ya no era solo la intención del juicio lo que lo inquietaba. Era la expectativa de algo más grande, algo que se estaba formando en el horizonte de su vida. Sin embargo, esa sensación de logro fue eclipsada por una nueva inquietud. La exposición de su esencia había comenzado, ¿pero sería suficiente? Mientras se alejaba de la reunión de Pedro, una pregunta inquietante se cernía sobre él. ¿Cómo abriría las puertas a las demás personas para revelarse a sí mismo sin miedo al juicio? Aquel primer paso había sido liberador, pero el camino hacia su verdadero potencial comenzaba a desenfrenarse ante sus ojos, lleno de incertidumbre y promesas por igual. Luis dejó el estudio con una mezcla de temor y emoción. El verdadero desafío aún lo aguardaba.
Su corazón latía más rápido al pensar en cómo su jornada recién comenzaba. ¿Sería capaz de seguir dejándose guiar por su autenticidad? ¿O encontraría obstáculos que podrían desatar viejos demonios? La respuesta parecía estar más cerca de lo que pensaba. El aire frío de la tarde calaba en los huesos de Luis mientras caminaba hacia su estudio, sus pasos resonando en la acera desierta. La conversación con Pedro lo había dejado electrificado, pero ahora, la soledad lo envolvía como un manto pesado. La pregunta de Pedro continuaba repitiéndose en su mente. ¿Qué es lo que realmente deseas lograr con tu arte? Era un eco que resonaba en su alma, desafiándolo a profundizar en su propia existencia. Al llegar a su estudio, sintió que cada rincón lo observaba con expectativas propias. En el centro de la sala, su obra aún aguardaba el reconocimiento. Con un suspiro profundo, se acercó a ella, buscando respuestas en los colores y formas que había elegido. Pero en el fondo, sabía que el verdadero arte no era solo un producto de su creatividad. Era una extensión de su lucha interna, una historia que deseaba compartir más allá de la tela. Luis comenzó a pintar nuevamente, pero esta vez fue diferente. Cada trazo era una reivindicación, cada color una manifestación de emociones que había reprimido por años. Mientras su pincel danzaba sobre el lienzo, se sumergió en un estado de flujo, un instante de conexión pura entre su ser y lo creativo. Pero rápidamente, la felicidad se tornó en un conflicto. ¿Podría realmente transmitir esa esencia a otros? ¿Sería suficiente su autenticidad para romper el miedo que siempre lo había amordazado? En medio de ese torbellino de pensamientos, el sonido de una notificación interrumpió su concentración. Era un mensaje de texto de Pedro. ¿Te gustaría hablar de nuevo? Creo que hay algo más que necesitamos explorar juntos. La invitación lo llenaba de nervios. Era un reconocimiento de lo que había compartido, pero también una pista de que había más en juego. Luis se debatía entre la oportunidad de seguir abriendo sus puertas y el temor a lo que pudiera descubrir allí. Sin pensarlo demasiado, decidió aceptar. Se organizó rápidamente, su mente corriendo en su búsqueda de claridad. Tenía que prepararse, no solo para responder a las preguntas de Pedro, sino para ofrecer algo real, genuino y por primera vez, arriesgado. Al llegar a la cita, la ansiedad le apretaba el pecho. Pedro lo recibió con una sonrisa alentadora. Estoy aquí para apoyarte en este viaje. Cuéntame, ¿qué descubres en ti mismo al trabajar en esa obra? La pregunta lo golpeó de nuevo. ¿Conocía de verdad la respuesta? Me doy cuenta, empezó Luis titubeando, que mi arte es un reflejo de mis miedos y anhelos. Pero, a medida que pinto, siento que esos miedos se disipan, y en su lugar nace una fuerza. Pero, ¿es suficiente esta fuerza para ayudar a otros? ¿O solo me desnuda a mí? Pedro asintió, dándole espacio para que sus pensamientos fluyeran. La vulnerabilidad puede ser más poderosa de lo que imaginas. Si logras mostrar esa lucha interna, podrás conectar con quienes la viven y crear un lazo genuino. A medida que hablaban, Luis sintió una chispa de determinación encenderse dentro de él. Comprendió que su arte era un vehículo, no solo para la autoexpresión, sino para la transformación de su audiencia. Con cada palabra de Pedro, la idea de compartir su narrativa en un contexto más amplio comenzaba a tomar forma. Pero, ¿y si las reacciones no eran las esperadas? La inquietud palpable hizo que su voz se atenuara. Siempre he tenido miedo al juicio. Nunca he querido ser visto como vulnerable, pero ahora parece que eso es lo que debo hacer. ¿Qué ocurre si el mundo no está listo para la verdad que tengo? Pedro lo miró, impasible pero comprensivo. Luis, a veces, el arte es el reflejo de una verdad que necesita salir a la luz, sin importar la receptividad que encuentre. La autenticidad siempre encontrará su camino. Con esa afirmación resonando profundamente, Luis sintió que la ansiedad se transformaba lentamente en resolución. La oportunidad de verdaderamente abrirse ante el mundo, aunque colmada de incertidumbre, le brindó un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, el camino no estaba despejado. Un nuevo desafío esperaba surgir. Debía decidir cómo presentaría su nueva obra, y más importante aún, cómo se presentaría a sí mismo ante quienes no conocían su verdad. Caminando hacia el futuro, se dio cuenta de que la exposición podría no solo liberarlo, sino también propulsar su arte hacia lugares que nunca había imaginado. Esa misma noche, mientras el eco de la conversación con Pedro aún vibraba en su mente, Luis se enfrentó a otro dilema. ¿Qué pasaría si compartía no solo su arte, sino también sus historias? ¿Estaba listo para enfrentar las opiniones y juicios de aquellos que lo rodeaban?
El momento decisivo estaba en el horizonte. Y la pregunta que ahora lo desvelaba era: ¿cómo compartiría su verdad sin perderse a sí mismo en el proceso? Luis se encontraba en su estudio, rodeado por el murmullo de sus pensamientos y la luz suave reflejada en su lienzo. Había llegado a un punto crucial en su transformación. Todo lo que había vivido lo había llevado allí, a la cruzada de la autenticidad y el miedo. Las mariposas en su estómago eran un recordatorio constante de que la libertad se encontraba en la vulnerabilidad. La presión del momento lo iluminaba y lo intimidaba, creando un cóctel de emociones que palpitaban en su interior. El día de la exposición se acercaba, y mientras preparaba su obra, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería lograr. ¿Sería suficiente su trabajo para conectar con los demás? ¿O se mantendría en el umbral del miedo, dejando que sus inseguridades dominaran el espacio? Pero, a medida que daba pinceladas, la narrativa de su viaje comenzó a fluir. La obra se convirtió en un desahogo. No solo eran colores y formas, sino un compendio de su esencia, de cada lucha y cada triunfo. Finalmente, el día de la exhibición llegó, y la galería estaba vibrante de energía. Luis respiró hondo, sintiendo el latido de su corazón resonar en cada esquina del lugar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar su vida. Frente a una multitud ansiosa por descubrir su arte, Luis se plantó firme. La voz de Pedro resonaba en su mente. La autenticidad siempre encontrará su camino. Con esa convicción, decidió que el temor no lo frenaría esta vez. Cuando llegó el momento de presentar su obra, Luis se sintió abrumado por la presión, pero tomó el micrófono, su palpitante ansiedad convirtiéndose en ardor. «Bienvenidos», comenzó. «Hoy no solo mostraré mi arte, sino también una parte de mí que he mantenido oculta durante demasiado tiempo». Con cada palabra, quedó al descubierto, exponiendo no solo las historias detrás de su obra, sino también las inseguridades que habían marcado su camino. Los murmullos de la audiencia se convirtieron en silencio reverente. Hablar sobre sus miedos, sus luchas, y lo que representaba cada trazo en el lienzo, provocó una conexión inmediata. Luis ya no era el millonario distante que una vez fue. Se había transformado en un ser humano compartiendo una vulnerabilidad palpable. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos de los rostros presentes, resonando con su historia de lucha y autenticidad. Cuando terminó su presentación, el eco de sus propias palabras lo llenó de una calidez que jamás había conocido. Sintió que no solo había liberado su arte, sino también una carga emocional que lo había mantenido prisionero. La validación que siguió fue abrumadora. Aplausos resonaron en la sala y personas se acercaron. «Tu historia resuena tanto en mí», comentaron otros asistentes, mientras compartían sus propios relatos de lucha. Luis comprendió que su vulnerabilidad había creado un puente de conexión honesta y poderosa. A medida que la noche avanzaba, el reconocimiento por su trabajo no se centró únicamente en lo visual, sino en la fuerza detrás de cada trazo. La obra fue un diálogo, no solo entre él y aquellos que la fueron a ver, sino también un regreso a sí mismo. Luis se dio cuenta de que, en su búsqueda por la autenticidad, había inspirado a otros a hacer lo mismo. El evento culminó en una conexión verdaderamente significativa. Al final de la noche, mientras Luis se encontraba rodeado de amigos y visitantes agradeciendo su valentía, sentía que finalmente había recuperado su propósito. La transformación había pasado del interior al exterior. Había demostrado su valía no solo como empresario, sino como un artista que comprendía el poder de la vulnerabilidad. Una vez más en su estudio, después del bullicio de la exposición, Luis observó su obra. Ya no era simplemente una representación de sus miedos, era el símbolo de su viaje hacia la autenticidad. La confianza que había logrado construir era ahora una parte inquebrantable de su identidad. Había abrazado todos los matices de su ser, fusionando su vida empresarial con su pasión por el arte. Y así, Luis se sintió completo. No solo había alcanzado un reconocimiento tangible, sino una realización profundamente satisfactoria, que resonaba con la esencia de quien era realmente. Había conquistado sus miedos, y había demostrado que el verdadero éxito radica en ser auténtico. La pregunta que una vez lo había atormentado, ¿qué es lo que realmente deseas lograr con tu arte?, ahora tenía su respuesta. Quería inspirar, conectar, y sobre todo, liberarse, no solo a sí mismo, sino a todos aquellos que sienten que sus voces y verdades todavía no han sido escuchadas. Luis sonrió, listo para enfrentar un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, y con la certeza de que el viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba.
La vida era, después de todo, como un lienzo esperando ser pintado. Es hora de que ustedes también sean parte de esta travesía. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y ser los primeros en conocer las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora y ayuden al algoritmo a difundir estas narrativas poderosas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan recibir este mensaje de inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal.